Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y cuando muchos pensaban que el Cienciano podía avanzar directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el cuadro cusqueño no pudo ganar en la altura y solo se quedó con el segundo lugar. El Papá igualó 1 ante el Juventud y las Piedras de Uruguay y logró asegurar al menos el repechaje con el tercero de Copa Libertadores, resultado que le permite seguir con vida y meterse en los playoffs rumbo a los octavos de final. Como se los avisábamos, el grupo estaba totalmente apretado y cualquier detalle podía cambiar toda la tabla. Por eso Cienciano requería sumar sí o sí para no llevarse un baldazo de agua fría en casa. El equipo imperial arrancó el partido con bastante intensidad, aunque la primera ocasión clara terminó siendo para el conjunto uruguayo. Apenas a los 8 minutos, Marcelo Pérez sacó un remate bastante peligroso que obligó a Aitor Espinosa a exigirse al máximo para salvar su arco. Y ojo, ahí empezaban las primeras señales de alerta para un equipo cusqueño que, si bien tenía empuje, también dejaba espacios atrás que preocupaban bastante a los hinchas. Sin embargo, poco a poco, el cuadro imperial fue encontrando mejores sensaciones. Solo a los 18 minutos apareció Alejandro Hover con un disparo peligroso que Sebastián Sosa terminó desviando al tiro de esquina. Justamente de esa pelota parada nació el primer golpe de la noche. Cristian Sousa mandó un centro muy preciso al corazón del área y Kevin Becerra apareció con un cabezazo potente para marcar el 1-0. El estadio explotó completamente porque en ese momento no solamente ganaba el Cienciano, sino que además pasaba a ser líder del grupo gracias al empate parcial entre el Atlético Mineiro y el Porto Cabello Brasil. Y claro, el pueblo cusqueño empezó a ilusionarse con cerrar la fase como primero. Sin embargo, el panorama cambió bastante en la segunda mitad. Juventud adelantó líneas poco a poco y empezó a jugar mucho más cerca del área de Cienciano. El equipo uruguayo entendió que requería ganar para seguir con vida y salió decidido a buscar el resultado. Ahí apareció nuevamente Italo Espinosa, que terminó siendo una de las figuras del partido. Incluso sobre los 58 minutos, Alonso Llovera terminó salvando prácticamente sobre la línea una jugada clarísima de Bruno Larregui. Pero como dice el dicho, tras tanta insistencia, la visita terminó teniendo premio. A los 62 minutos, Emanuel Cecchini conectó un buen cabezazo tras un tiro de esquina y puso el empate que silenció por momentos el estadio cusqueño. Y justo allí también empezó otra noticia que cambiaba completamente el escenario. Atlético Mineiro ya estaba ganando en Brasil, resultado que manda a Cienciano directamente al segundo lugar y por eso el partido entró en una tensión total. Los charrúas requerían otro gol para clasificar y fue el equipo que más insistió durante el tramo final. Cienciano empezó a sufrir físicamente, jugando en la altura como local y en varios momentos se vio superado por la intensidad del conjunto uruguayo. La única respuesta clara del cuadro peruano llegó nuevamente por medio de Alejandro Hover, que logró fabricarse una situación bastante peligrosa, aunque acabó definiendo mal cuando tenía una gran oportunidad para liquidar la historia. Juventud siguió empujando hasta el cierre del partido y estuvo mucho más cerca del segundo tanto, aunque Cienciano logró resistir con bastante sacrificio. Al final, el 1-1 terminó sellando la clasificación cusqueña en una noche donde hubo más tensión que fútbol bonito. De esta manera, el grupo quedó con Mineiro, siendo el líder absoluto con 10 puntos. Cienciano acabó segundo con 8 unidades, mientras que Juventud y Porto Cabello fueron eliminados tras cerrar con 7 puntos cada uno, o sin una diferencia mínima, donde cualquier gol podía cambiar absolutamente todo. Ahora, el equipo imperial, que avanzó en los playoffs de la Copa Sudamericana, tendrá que esperar a los terceros de Copa Libertadores, donde, ojo, bien podría enfrentar a Sporting Cristal en ese repechaje, siempre y cuando el equipo celeste mantenga en esa posición de su grupo cuando juegue su partido este jueves por la noche. Pero más allá de las críticas, algunos partidos dejando bastante que desear, Cienciano sigue vivo internacionalmente y eso hoy vale muchísimo para el fútbol peruano. Veremos qué sigue el sorteo este viernes por la mañana. Lo que les informamos hace días atrás se empezó a calentar este miércoles. Hablamos del posible regreso de Raúl Ruiz Díaz a Universitario Deportes. El nombre La Pulga volvió a instalarse con bastante fuerza en ATE y ahora el tema no parece un simple rumor de redes sociales. Todo para indicar que la posibilidad existe y que en la interna crema ya comenzaron a mirar seriamente el regreso del delantero nacional. Y claro, este movimiento aparece justo cuando el equipo merengue atraviesa uno de sus momentos más complicados en ataque. La U quedó fuera de la Copa Libertadores y además arrastra una sequía preocupante. 5 encuentros consecutivos sin poder marcar un solo gol. Un dato que claramente ha hecho quemar las redes sociales entre los hinchas merengues, porque el equipo viene dejando bastante que desear en ofensiva. Con este panorama, el comando técnico de Héctor Cooper ya tendría decidido salir a buscar un delantero en el próximo Arca de Paz. La prioridad sería encontrar a alguien que llegue y responda desde el día 1.
porque el Clausura 2026 será prácticamente una obligación para el plantel que quedó golpeado tras el fracaso internacional. Y en medio de toda esa crisis, aparece nuevamente el nombre que siempre genera debate entre los hinchas merengues, Raúl Ruiz Díaz. El delantero sorprendió publicando historias en su Instagram que rápidamente encendieron el hype entre los hinchas cremas. Y ojo, no fueron publicaciones cualquiera. La primera mostraba fotos recordando su etapa con camiseta crema. Imágenes bastante nostálgicas que muchos interpretaron como una señal directa. Mientras que la segunda historia terminó haciendo todavía más ruido, porque apareció saludando a Jairo Concha por su día de cumpleaños con un mensaje corto, pero que para varios tuvo doble intención. Ahí fue donde las especulaciones explotaron totalmente, porque apenas apareció ese "espérame", los hinchas cremas empezaron a sacar conclusiones y muchos comenzaron a ilusionarse con verlo nuevo en el Monumental. Y aunque algunos todavía mantienen dudas, el rumor suena más fuerte que nunca. Lo cierto es que el posible retorno en la Pulga no es algo nuevo dentro de Universitario. Como se recuerda, hace algunos meses existieron ciertas diferencias con la directiva, que en ese momento estaba encabezada por Gian Ferrari, y también comentarios sobre una supuesta incomodidad de algunos referentes del plantel con su posible llegada. Incluso habló bastante de Edson Flores y Andy Polo dentro de toda esa historia, pero ahora el contexto parece completamente distinto. La falta de gol terminó cambiando el panorama y hoy la necesidad pesa mucho más que cualquier roce del pasado, porque entre Alex Valera, Sekou Gassama, José Rivera e Edson Flores, y hasta lo mostrado por Lisandro Azuaray, el equipo no ha encontrado respuestas ofensivas en los partidos importantes. Y claro, eso ha hecho que varios hinchas cambien radicalmente de postura. Muchos que antes rechazaban totalmente el regreso de Ruiz Díaz, hoy ya no lo ven con malos ojos, y hasta estarían dispuestos a perdonar aquella polémica por la supuesta burla tras el 4-0 del Palmeiras que le propinó a la U en la Copa Libertadores pasada. Un episodio que en otro momento probablemente no habría sido tolerado por el pueblo crema. Pero cuando un club entra en una crisis tan profunda como esta, las prioridades cambian rápido. Hoy en ATE, lo único que importa es volver a encontrar goles y recuperar competitividad. Por eso algunos consideran que Ruiz Díaz podría ser ese golpe anímico que tanto necesita el equipo para levantarse en el Clausura. Ahora, tampoco es una operación sencilla. Ruiz Díaz mantiene el contrato vigente con el Grau hasta diciembre del 2029, luego de renovar el año pasado. Además, pese a sus 35 años, aún conserva un valor en el mercado cercano a los 300.000 euros según Transfermarkt. O sea, la U tendría que conversar seriamente si realmente quiere avanzar. No bastará solamente con publicaciones en redes sociales o mensajes ambiguos. Aquí tendría que existir una negociación formal y probablemente romper el chanchito para convencer a todas las partes involucradas. Y mientras tanto, la dirigencia estudiantil sigue evaluando alternativas para reforzar el plantel de Héctor Cooper, porque la prioridad será encontrar un atacante que pueda cambiar la cara al equipo crema inmediatamente y evitar otro semestre decepcionante. Veremos entonces cómo acaba esta mini novela en ATE. Y las cosas tampoco están nada tranquilas en Sporting Cristal. Como se los veníamos comentando en las últimas horas, el cuadro celeste tendrá una parada bravísima ante Cerro Porteño por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Encima llegará bastante golpeado por las ausencias. Y es que previo al viaje a Asunción, se confirmó que quedaron descartados Cristiano da Silva, que no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas. Y claro, esto obliga al técnico José Ricardo a mover piezas en una zona donde Cristal ya venía mostrando ciertos problemas defensivos. Pero allí no acaba el problema. También quedaron fuera Santiago González y Juan Cruz González, ambos por lesión. Y ojo, el caso del Santi venía preocupando bastante porque aunque no sostuvo el mismo nivel del arranque de la temporada, seguía siendo uno de los jugadores más determinantes en el ataque rimiense. Por lo que otra novedad que no parece sonar en el RIMAC tiene que ver con el desgaste físico de varios futbolistas. Al parecer, no solamente Felipe Viseu arrastra molestias, sino también Irben Ávila. Incluso el propio parte médico confirmó que el delantero brasileño continúa bajo supervisión del Departamento de Salud e intentarán recuperarlo para el cierre internacional. Todo indicar que a Viseu lo van a esperar hasta último momento. Según se informó, el atacante brasileño presenta un cuadro lumbar mecánico que sigue siendo monitoreado de cerca por el cuerpo médico. Y claro, ahí aparece otro problema para José Ricardo, porque perder más piezas en ataque será un golpazo para un equipo que requiere sí o sí encontrar eficacia en Paraguay. Recordemos que Cristal tiene que afrontar este jueves un partido que puede marcar el semestre completo, porque más allá de las críticas y del hate que ha recibido el plantel celeste, aún existen chances matemáticas de seguir compitiendo a nivel internacional. Y eso, aunque parezca mínimo, mantiene cierta ilusión entre los hinchas bajopontinos. Porque si miramos el terreno local, también quedaron lejos en la pelea, ubicándose muy por detrás de Alianza Lima y la U. Y claro, para un club acostumbrado a competir arriba, eso terminó siendo un baldazo de agua fría enorme. Pero si vamos a la parte dirigencial, quien también salió a hablar fue Julio César Uribe,
el director general de fútbol de Cristal dejó claro que el club ya piensa en el segundo semestre y confirmó que habrán refuerzos para intentar pelear el torneo clausura. Eso sí, evitó confirmar nombres específicos como el de Hernán Barcos, que viene sonando con fuerza en los últimos días. El Diamante explicó que todavía no es momento de oficializar negociaciones y que el club maneja estos temas con bastante cautela. Según comentó, muchas veces aparecen versiones en medios y redes sociales, pero internamente prefieren trabajar con perfil bajo y respetar a los futbolistas que puedan incorporarse más adelante. Sin embargo, lo que sí dejó clarísimo es que Cristal incorporará entre 3 a 4 jugadores para potenciar el plantel. La intención de los directivos rimenses es encontrar esa regularidad que el equipo nunca pudo sostener durante esta primera parte del año, porque una cosa es tener buenos nombres y otra muy distinta es consolidar un funcionamiento colectivo competitivo. Respecto al posible fichaje de Hernán Barcos, Uribe evitó profundizar demasiado, aunque reconoció públicamente la trayectoria del Pirata, destacó su profesionalismo y recordó todo lo que ha logrado tanto en el fútbol peruano como en el extranjero. Y claro, eso inevitablemente hizo que muchos hinchas celestes empiecen a especular con un posible fichaje bomba en los próximos días. Además, el directivo explicó que el área deportiva sigue haciendo scouting para detectar posiciones donde el plantel requiere más variantes. Según el Diamante, Cristal tiene una buena base, pero considera que faltan piezas importantes para sostener el nivel competitivo durante toda la campaña. Uribe también aprovechó para responder indirectamente a las críticas que ha recibido en las últimas semanas. Sin entrar en confrontaciones directas, dejó entrever que conoce perfectamente cómo manejar otro tipo de situaciones, aunque aseguró que hoy prioriza mantener la calma y la decencia en medio de tanta presión. Señaló que el club requiere encontrar estabilidad futbolística y que los refuerzos deberían ayudar justamente a corregir esa irregularidad que tanto daño les hizo en este semestre. Al respecto, se pudo filtrar el posible primer fichaje bomba que podría llegar a la Florida. Así indicó la prensa deportiva Luchina Aparicio en Radio Acción. Sé que Sporting Cristal está interesado en un jugador, Cuesta Baena. Él es colombiano, extremo izquierdo. Extremo. Consultado en estos momentos por ese jugador. Bueno, ahí está. Cuesta Baena. Cuesta Baena. UCBFC juega, en UCBFC, es de Venezuela, sí, me parece, ¿no? Ha hecho la consulta por ese jugador, confirma. Ya, pero ¿quién es este Juan Manuel Cuesta Baena? Es un atacante colombiano que actualmente juega en la Universidad Central de Venezuela, que aparece en carpeta del Sporting Cristal como una posible apuesta ofensiva para el segundo semestre. Y claro, muchos hinchas rimenses son se enseño y se preguntan si de verdad les puede ayudar. Si analizamos su ficha, encontraremos que nació en Medellín, Colombia. Tiene 24 años y mide 1,72 m. Su posición natural es extremo por izquierda, aunque también puede moverse como mediocentro o incluso como enganche. Es derecho y actualmente milita en el UCD de Venezuela. Según Transfermarkt, su valor en el mercado ronda los 850.000 euros, una cifra que para Cristal no sería precisamente romper el chanchito, sobre todo pensando en el mercado actual sudamericano. Si revisamos un poco más su perfil futbolístico, estamos hablando de un atacante bastante versátil. Se formó principalmente cuando pegaba a la banda izquierda, donde explota su velocidad y el 1 contra 1, pero además tiene una característica que llama mucho la atención, su visión de juego, porque no es solamente un extremo encarador de pichanguita, sino que también puede asociarse por dentro y generar fútbol como enlace ofensivo. La carrera de Cuesta, eso sí, ha sido bastante movida. Ha pasado por Colombia, iniciando en el Deportivo Independiente de Medellín, luego fue a las menores de Brasil, donde estuvo en la sub-20 del Inter de Porto Alegre. Pasó en la Argentina por clubes como el Aldo Civi y el Arsenal de Sarandí, y ahora en Venezuela está buscando consolidarse profesionalmente. Y aquí aparece el dato que más entusiasma a los hinchas celestes, porque en la UCB sus números crecieron muchísimo comparados con el resto de su carrera profesional. Entre el 2025 y el 2026 disputó 44 partidos, y en este año ha marcado 9 goles y ha dado 5 asistencias. Todo esto en poco más de 20 encuentros. Evidencia una evolución clarísima si se compara con etapas anteriores, donde apenas alcanzaba cifras bastante discretas de menos de 3 goles. De hecho, desde el año pasado empezaba a generar cierto hype en Venezuela. En el 2025 había cerrado la temporada con 9 goles y 4 asistencias en 40 partidos, algo que contrasta totalmente con su historial previo, por lo que puede indicar que estamos viendo a un futbolista que recién ahora alcanzó madurez futbolística y confianza ofensiva. Otro punto importante que gusta bastante en Cristal es el tema físico. Juan Manuel Cuesta Baena prácticamente no tiene historial de lesiones graves, solamente aparece registrado un problema muscular en octubre del 2021, que lo dejó fuera de las canchas apenas una semana. Y claro, eso hoy pesa muchísimo, considerando cómo el plantel rimense viene sufriendo constantemente de bajas y jugadores entre algodones. Pero si vamos a revisar más sus fortalezas, ahí entenderemos por qué ese Ricardo podría probar esta incorporación.
Su principal arma es la velocidad y el regate. Es un extremo clásico que encara constantemente y busca romper líneas en el 1 contra 1. Además, tiene un golpeo potente desde media distancia, convirtiéndose en una amenaza cuando pisa zona cercana al área. Pero no solamente destaca por desequilibrar. Cuando juega por dentro, Cuesta muestra capacidad para filtrar pases y asociarse con criterio. Algunos informes incluso lo describen como un futbolista con rango de pase bastante interesante, capaz de generar ventajas para todos sus delanteros. Y ahí aparece algo que Cristal viene necesitando muchísimo: creatividad ofensiva sin perder intensidad. Claro, que también tiene debilidades bastante marcadas. Históricamente fue un jugador muy irregular frente al arco rival. A pesar de su gran presente, durante varios años se le criticó justamente por fallar demasiado en zona ofensiva. Sus números en Envigado, donde apenas hizo 3 goles en 30 partidos, dejan claro que la definición nunca fue precisamente su punto más fuerte. Tampoco es un futbolista dominante físicamente. Con su talla no destaca en el juego aéreo ni en partidos donde se necesita mucho choque y contacto. Además, algunos reportes antiguos cuestionan bastante su efectividad de pelota parada, señalando que ejecutaba mal los tiros libres y los corners. O sea, no estamos hablando de un jugador perfecto, ni mucho menos. Pero donde realmente se abre el debate es en cómo encajaría dentro del sistema táctico de C. Ricardo. Como se sabe, el técnico brasileño utiliza el 4-1-4-1, bastante equilibrado, priorizando el orden táctico, amplitud y disciplina defensiva. No le gusta el caos ofensivo, ni los jugadores que se desconectan sin balón. Y justamente ahí Cuesta tendría que demostrar que puede sostener intensidad durante los 90 minutos. Su posición natural sería más como extremo izquierdo, peleando directamente un puesto con Santiago González. Su velocidad y capacidad de desborde podrían ser claves para las transiciones rápidas que busca Cristal en Copa Libertadores. Además, al jugar a pierna cambiada, tendría facilidad para enganchar hacia adentro y sacar remates desde afuera del área, pero también podría cumplir otra función. Si Gabriel Santana termina dejando el club, Cuesta podría actuar como mediocentro ofensivo. Ahí su visión y capacidad de pase serían útiles para conectar con delanteros como Felipe Viseu, Irving Ávila o incluso Hernán Barcos. Sin embargo, hay algo que pesa hoy muchísimo en la Florida: el contexto actual del plantel. Con jugadores seleccionados como Canchita González o Santiago González, tener un futbolista polifuncional y físicamente confiable termina siendo casi una necesidad urgente. Por eso su nombre empieza a sonar cada vez más fuerte dentro de las oficinas de Innova Sports. Además, hay un detalle que gusta bastante a C. Ricardo: Cuesta parece ser un futbolista tácticamente disciplinado. No solamente velocidad y gambeta, también sabe cuándo pausar, retener la pelota y descargar con criterio. Y eso encajaría bastante bien en un modelo de juego que busca controlar los partidos mediante posición inteligente y ataques verticales. En conclusión, Juan Manuel Cuesta Baena aparece como una apuesta de riesgo calculado para Sporting Cristal. Su valor en el mercado es accesible, viene mostrando su mejor versión en Venezuela y parece haber evolucionado muchísimo como futbolista ofensivo. No ser un delantero diario, sino más bien un atacante versátil, capaz de jugar por banda o incluso por dentro según lo requiere el equipo. El gran desafío será comprobar si realmente puede sostener este rendimiento en una liga más competitiva como es la Liga 1 peruana, y especialmente en copas internacionales, porque hay unos casos recientes de jugadores que llegaron con bastante hype y acabaron dejando bastante que desear, como Gabriel Santana o Misael Sosa. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Sin embargo, este ecuatoriano no sería el único que estaría en carpeta rimense. Y es que en las últimas horas del miércoles apareció otra posibilidad que empieza a tomar bastante fuerza en Sporting Cristal. Se informó el periodista deportivo Denilson Marnechea, el equipo rimense ya tendría conversaciones formales con el Sport Boys del Callao por el pase de Carlos López. El extremo colombiano de 31 años, que viene destacando en el conjunto rosado, podría llegar a la Florida. Y ojo, porque no es un nombre nuevo para la dirigencia celeste. López ya estaba en carpeta de Cristal desde hace aproximadamente 2 años. El futbolista gusta muchísimo dentro del área deportiva rimense, principalmente por su experiencia en el fútbol peruano, desequilibrio ofensivo, capacidad para jugar en distintas zonas del campo de juego y que además tiene experiencia jugando en la altura del Perú. Todo a indicar que ahora sí puede darse el momento para intentar cerrar la operación. Además, hay un detalle clave que hace todavía más atractivo este posible movimiento para Cristal. López cuenta con nacionalidad peruana, por lo que no ocuparía plaza extranjero, y eso en la Liga 1 vale oro. Eso sí, la negociación no sería precisamente sencilla. El cafetero mantiene contrato vigente con el Boys hasta fines del 2027 y actualmente es uno de los futbolistas mejores pagados del plantel rosado. O sea, si Cristal realmente quiere avanzar con fuerza por su fichaje, tendría que igualar o mejorar las condiciones salariales que percibe en el club del Callao. Sin embargo, la cláusula de salida del jugador sería considerada viable por la dirigencia celeste. Es decir, no estaremos hablando de una operación imposible, ni de esas donde tienes que romper el chanchito
de manera exagerada para recién sentarte a negociar. Ahora, claramente el interés por Carlos López refleja que Sporting Cristal está buscando futbolistas con experiencia inmediata y rendimiento comprobado en la Liga 1. Por eso es que lo de Hernán Barcos ya estaría casi confirmado. Junto a él, Pablo Lavandeira podría llegar a la Florida. E incluso en las últimas horas ya se confirmó el interés real sobre el volante chileno Rodrigo Ureña, cosa que ya les anticipamos en el video anterior. Esto recontra confirma que la dirigencia en Sports estaría trayendo a jugadores de mucha experiencia, porque una cosa es apostar por nombres jóvenes con cierto hype internacional y otra muy distinta es traer jugadores que ya conocen perfectamente el campeonato peruano, la presión y el ritmo competitivo local. Lo cierto es que estos días en la Florida van a estar bastante movidos, porque entre posibles salidas, refuerzos y la incertidumbre internacional, el área deportiva celeste viene trabajando con fuerza para intentar salvar el semestre que dejó muchísimas dudas, sobre todo si finalmente Cristal termina asegurando un lugar en el repechaje de Copa Sudamericana, a lo que cambiaría bastante la planificación deportiva de cara al fin del 2026. Veremos entonces cómo acaban todas estas mini novelas en el RIMAC. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.